Buenos días a todos, mi nombre es Agustín Zufiaurre, soy estudiante de Medicina Veterinaria. Actualmente me encuentro cursando la profundización de la materia, es decir, el sexto año, y soy ayudante de segunda rentado de la Cátedra de Histología. El día de hoy vamos a hacer una clase práctica breve o un repaso muy corto de histología de la piel o histología del sistema tegumentario. Para empezar, vamos a plantear objetivos que ustedes deberían ser capaces de cumplir al terminar esta clase, entre los que tenemos reconocer en un preparado histológico todos los tejidos que componen el órgano piel, principalmente el tejido conectivo y epitelial, integrar los conocimientos previos que tuvieron en los teóricos de tejido epitelial y el teórico de tejido conectivo, relacionándolos en un órgano que es el primer órgano que ustedes van a ser capaces de formar, que es el órgano piel. Y reconocer además en estos preparados histológicos todos los anexos o las maneras cutáneas. En primer lugar, y para dar una contextualización al órgano piel, podemos decir, como ustedes ya saben del teórico, que tiene muchas funciones que van a trabajar en conjunto para mantener la homeostasis del organismo. Para realizar estas distintas funciones, este órgano posee distintas estructuras histológicas que vamos a ahondar en esta clase práctica. En primer lugar, vamos a hacer hincapié en la conformación de la piel, o sea, cómo está formado este órgano. Este órgano está formado principalmente por dos porciones. La epidermis, que es la porción más superficial, que está formada por tejido epitelial, y la dermis, que es la porción más profunda, que está formada por tejido conectivo. ¿Sí? Si vemos en esta fotografía de un preparado histológico teñido con hematoxilina de bacina, siendo esta la parte externa, la epidermis sería todo este tejido que es tejido epitelial, y por debajo de esta epidermis encontraríamos a la dermis de tejido conectivo. Como un anexo o como dato, podemos mencionar que existe una interdigitación entre la dermis y la epidermis, principalmente en los signos en donde esta piel, en los sitios, perdón, donde esta piel recibe mayor fricción o necesita mayor protección. Estas interdigitaciones reciben el nombre de papila dérmica, que es la prolongación de la dermis hacia la epidermis, y cresta epidérmica, que es la prolongación de la epidermis hacia la dermis. Ahondando un poco en la epidermis, ¿sí?, que era la capa más superficial de la piel, podemos decir, y podemos recordar del teórico en realidad, que estaba formada por un tejido epitelial. ¿Cómo clasificaríamos a este tejido epitelial? Como un epitelio plano, estratificado, queratinizado. ¿Qué significa esto? Que este epitelio tiene más de 2 capas de células, o sea, muchas capas de células, por eso es estratificado. De todas esas capas de células, la capa más superficial estaba formada por células planas, por ende es plano estratificado. Y estas células producen queratina, que es una proteína que se va a ir desprendiendo a medida que llega a la superficie por el proceso de queratinización que ustedes ya vieron en el teórico. Por eso es plano estratificado, queratinizado, ¿sí? Como ustedes saben y vieron en el teórico de tejido epitelial, hay distintas células que pueden convivir o coexistir en un mismo epitelio, ¿sí? Este es un claro ejemplo en el que esta epidermis o este epitelio plano estratificado queratinizado está formado por distintos tipos de células. Principalmente por estas, que son los queratinocitos, como ya lo deben haber visto en el teórico, pero existen otras, como los melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel, y tienen distintas funciones para poder realizar la función general de esta epidermis, ¿sí?
Yendo a la célula principal de la epidermis, que son los queratinocitos, podemos decir que están organizados de distinta manera, formando lo que se denomina estratos epidérmicos. Estos estratos epidérmicos, desde la porción basal, es decir, desde la membrana basal hacia la superficie, se ubican en este orden: basal, el que está más hacia basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo, ¿sí? Ahondando un poquito más en los estratos epidérmicos, podemos decir que si la membrana basal, en este esquema, en este dibujo esquemático de la epidermis, si la membrana basal estuviese a este nivel, ¿sí? Este estrato de células, con una única capa de células que son más cilíndricas o tienden a ser cilíndricas, es el estrato basal. Por encima de ese estrato basal viene el estrato espinoso, que estas células derivan de las del estrato basal. El estrato basal se divide por mitosis y da origen a las células del resto de los estratos. Es decir, este estrato espinoso es derivado del basal y las células cambian su conformación, como se puede ver acá. Las células son más poliédricas y entre célula y célula existen prolongaciones citoplasmáticas que conectan unas con otras. Entonces, entre las células se ven esas prolongaciones citoplasmáticas como si fuesen espinas, y eso le da el nombre a este estrato, que se llama estrato espinoso. Por encima de este estrato, que es el estrato espinoso, sobreviene este estrato con células más aplanadas, las células se aplanan y se empiezan a llenar de gránulos de queratohialina, ¿sí? Estos gránulos de queratohialina se observan en el citoplasma de la célula y se observan de color basófilo, ¿sí? Entonces, este estrato, que está compuesto de 3 a 5 capas de células más planas, con gránulos en su citoplasma, se llama estrato granuloso. Por encima de este estrato granuloso hay un estrato que es variable, ¿sí? Que es este estrato lúcido. El estrato lúcido se ve levemente teñido, y lo que tiene de importante este estrato es que este estrato solo está presente en pieles gruesas. En las pieles finas el estrato lúcido no se observa y no está presente, ¿sí? Entonces el estrato lúcido solo está presente en pieles gruesas, como las palmas de las manos y las plantas de los pies en los humanos, por ejemplo. Por encima de este estrato lúcido, o del estrato granuloso, en el caso de que fuese una piel fina, ¿sí?, se encuentra este estrato córneo, en el que las células ya no tienen núcleo, la célula muere, está muerta, no tiene núcleo, y quedan muy pocas organelas o ninguna. La totalidad, o casi la totalidad de las células, es solo queratina, ¿sí? Y se observa teñida de un color muy acidófilo, ¿sí? Muy rosado. Ahora vamos a realizar una actividad, ¿sí? La actividad, si bien no estamos en el aula, no es sincrónica, es conveniente que ustedes, a medida que pasen las preguntas, que son bastante breves y fáciles, las vayan respondiendo, así van ejercitando la observación de las distintas células en el microscopio. Entonces, la actividad consiste en que ustedes ven esta imagen de una piel, una epidermis de una piel fina, ¿sí? Tengan en cuenta que es una piel fina, que es la epidermis. La membrana basal de esta epidermis estaría a este nivel, ¿sí? Y la superficie estaría por encima de esta fotografía, ¿sí? Entonces, se van a ir coloreando ciertos estratos de esta fotografía, y ustedes deberían responder, según todo lo que acabamos de ver, deberían responder de cuál se trata. Por ejemplo, si vamos con este, que es el primer estrato que se coloreó, vemos que estas células están en contacto con la membrana basal y son una sola capa de células que son más altas que anchas. Por ende son cilíndricas o tienden a ser cilíndricas. Este estrato es el estrato basal, ¿sí? Por encima
de este estrato basal, vemos este grupo de células. Ya no es una sola capa, sino que son varias capas de células, y entre estas células vemos estas estructuras que son prolongaciones de su citoplasma que unen a una célula con la otra, ¿sí? Entonces, este estrato, ¿de cuál estamos hablando? Del estrato espinoso. Por encima del estrato espinoso, al darnos cuenta, o al observar, vemos que esto es un núcleo, al igual que este, ¿sí? Y esta célula está mucho más aplanada que la que veíamos más abajo, y vemos una serie de gránulos en su citoplasma que se tiñen de un color violeta, es decir, basófilo, tienen una coloración basófila. Entonces este estrato es el estrato granuloso. Y por último, vemos este estrato en el que yo no llego a ver ningún núcleo porque no hay nada basófilo, entonces puedo determinar que no hay ningún núcleo. Entonces veo una coloración muy acidófila y no veo núcleos, por ende las células ya estarían muertas, y al tratarse de una piel fina, este estrato es el estrato córneo. Bien, dando por concluida la actividad, vamos a seguir con la otra porción de la piel, ¿sí? Que es la dermis. Esta dermis dijimos que estaba constituida por tejido conectivo, que ustedes acaban de ver el teórico, ¿sí? Entonces, este tejido conectivo contiene vasos sanguíneos y contiene nervios. Si ustedes recuerdan del teórico de tejido epitelial, el tejido epitelial no posee vasos sanguíneos y no posee nervios. Entonces, las células de este tejido epitelial, que son células vivas, ¿sí? Deberían nutrirse de alguna forma. Entonces, ¿cómo se nutren? Se nutren por difusión, ese tejido epitelial se nutre por difusión de la sangre, o sea, de los vasos sanguíneos, desde el tejido conectivo. Entonces decimos que la dermis, que está compuesta por tejido conectivo, constituye el sostén y la nutrición de la epidermis, ¿sí? Está encargada de sostener a la dermis, porque la dermis apoya, sostener a la epidermis, porque la epidermis apoya sobre la dermis, y además los vasos sanguíneos de la dermis nutren a la epidermis por difusión. Dentro de esta dermis, que es el tejido conectivo, se distinguen dos zonas. La dermis papilar, que la dermis papilar es la que se encuentra inmediatamente por debajo de la epidermis, que está compuesta por tejido conectivo laxo, que si ustedes vieron el teórico recién, saben que el tejido conectivo laxo está compuesto por, en un sentido amplio, por más cantidad de células que de fibras, y la dermis reticular, que la dermis reticular está por debajo o más profunda a la dermis papilar, y está compuesta por tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso era exactamente lo contrario al tejido conectivo laxo. Estaba formado por más cantidad de fibras, ¿sí? Matriz extracelular fibrilar, que de células. Entonces, si vamos a esta imagen de un preparado histológico de piel, ¿sí? Vemos que la epidermis está en blanco y negro porque no vamos a centrarnos en eso. Vamos a ver solo la dermis, que es la parte que está coloreada, y con el número 1 vemos que está señalada la dermis papilar, que la dermis papilar es de tejido conectivo laxo. Si vemos acá, los núcleos en comparación a la matriz extracelular fibrilar están bastante predominantes. Esta dermis, al ser dermis papilar, al ser de tejido conectivo laxo, es la principal que nutre a esta epidermis. De acá arriba, la que está en blanco y negro. Por debajo tenemos la dermis reticular con el número 2, y si observamos este tejido, vemos que los núcleos están bastante escasos en comparación a las fibras o a la matriz extracelular de tipo fibrilar, ¿sí? Entonces esto es tejido conectivo denso. Haciendo hincapié en lo mismo, y siguiendo para seguir reforzando este concepto, vemos una imagen más acercada y más
local de la dermis papilar, en donde los núcleos predominan, ¿sí?, con respecto a las fibras de tejido conectivo laxo, y la dermis reticular, en donde predominan las fibras, ¿sí?, en la matriz extracelular fibrilar, con respecto a los núcleos. Bien. Dando por terminada la conformación de la piel, ¿sí?, la conformación histológica de la piel, vamos a ver las faneras cutáneas, que son faneras o anexos cutáneos. Son estructuras que están presentes en la piel y cumplen distintas funciones que ayudan a la función general de mantener la homeostasis, ¿sí?, que tenía esta piel, que era la función básica y general, entre muchas otras. Y las tres faneras cutáneas son el folículo piloso, la glándula sebácea y la glándula sudorípara, ¿sí? Empezando por el folículo piloso, vemos que este folículo piloso puede ser definido como una invaginación de la epidermis y su membrana basal hacia la dermis. Es decir que, si vemos esta imagen, la epidermis se invagina, es decir, se introduce en la dermis y forma el folículo piloso. Por ende, si el folículo piloso es una invaginación de la epidermis, es decir, que deriva de la epidermis, tiene un epitelio exactamente igual a la epidermis. Por ende, el epitelio del folículo piloso es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, ¿sí? Yendo a una fotografía de un preparado histológico, vemos a la izquierda un corte longitudinal de un folículo piloso y a la derecha un corte transversal de un folículo piloso, ¿sí? Si vemos el corte transversal, el que está a la derecha, vemos que la membrana basal estaría más o menos a esta altura o a este nivel, ¿sí? Y las células se organizan como sabíamos que se organizaba el epitelio plano estratificado, queratinizado. Las células más basales se encuentran con una conformación cilíndrica o tendiendo hacia lo cilíndrico, luego varias capas de células cúbicas, y por último una capa de células planas, que es la capa más superficial, ¿sí? Estas células planas están en la superficie. Esto acidófilo que se observa acá, que se ve bien rosa, fucsia, es la queratina, ¿sí?, que eran esta proteína, ¿sí?, derivada de todos estos queratinocitos que ya cumplieron su ciclo de queratinización y murieron, ¿sí? En el corte longitudinal, que se encuentra a la izquierda, vemos exactamente lo mismo, pero con un corte diferente. La membrana basal estaría más o menos a este nivel, y veríamos que las células basales tienden a ser cilíndricas, luego células cúbicas, y luego las células superficiales planas. La queratina acá se observa mucho más gruesa por el corte longitudinal, ¿sí? Es este tejido más, esta proteína más acidófila, y en este corte se observa el pelo saliendo hacia la superficie, ¿sí? Siguiendo con la segunda fanera cutánea, tenemos la glándula sebácea, que la glándula sebácea es una glándula alveolar compuesta, ¿sí?, que tiene secreción holócrina, ¿sí? Decíamos que la glándula sebácea secreta principalmente el sebo y demás sustancias que le dan lustrosidad, brillo, protegen a la piel y al pelo, ¿sí? Entonces decimos que esta glándula es de tejido epitelial de tipo glandular, ¿sí? ¿Qué significa que tenga esta secreción holocrina? Como ustedes vieron en el en el teórico de tejido epitelial, ¿sí? Esta secreción holocrina se definía como un producto de secreción formado por las mismas células que conforman a la glándula sebácea, las cuales son destruidas o se desintegran y pasan a formar ese producto de secreción. Yendo a las imágenes histológicas, vemos que esto es un folículo piloso,
¿sí? Cortado longitudinalmente con su epitelio plano, estratificado, queratinizado, y está asociado a dos glándulas sebáceas. Estas glándulas sebáceas se observan como un grupo de células, ¿sí? Globosas, tendiendo a ser globosas, y con su citoplasma teñido levemente basófilo, ¿sí? Entonces, las podemos encontrar en mayor medida asociadas al folículo piloso, aunque también las podemos encontrar separadas del folículo piloso, como lo es esta glándula que está más hacia la izquierda. Está cercana al folículo piloso, pero está separada del mismo, ¿sí? Yendo a esta unión o haciendo hincapié en esta asociación entre el folículo piloso que encontrábamos acá arriba y las glándulas sebáceas, podemos decir que esa asociación de estas glándulas sebáceas que desembocan en el folículo piloso se denomina aparato pilosebáceo, ¿sí? Bien. Yendo a la última fanera cutánea, vamos a hablar de la glándula sudorípara, que la glándula sudorípara es una glándula tubular simple con distinta secreción dependiendo de qué tipo de glándula sudorípara es, ¿sí? Las glándulas sudoríparas pueden ser o pueden tener secreción apócrina y merócrina, o pueden ser glándulas sudoríparas apócrinas y merócrinas, ¿sí? Según lo que secreten, ¿sí? Principalmente las merócrinas secretan sudor, ¿sí? Y las apócrinas, las glándulas sudoríparas apócrinas, secretan los productos más relacionados a los lípidos, carbohidratos y principalmente las feromonas de cada especie, ¿sí? Vamos a decir que estas glándulas, al ser tubulares, están compuestas por un epitelio cúbico simple, ¿sí? Un epitelio cúbico simple, es decir, que las células son igualmente anchas que altas, con un núcleo cilíndrico, ¿sí? Y hay una sola capa de células. Este epitelio cúbico simple está rodeado a su vez por estas células que están mencionadas acá arriba como células mioepiteliales o células mioides, ¿sí? Que son células del tejido epitelial, pero que comparten algunas características con las células musculares, ¿sí? Es decir, son células epiteliales que tienen capacidad contráctil, se pueden contraer. Entonces, al rodear a esta glándula sudorípara, ante ciertos estímulos, estas células mioides o células mioepiteliales se contraen y ayudan a, o favorecen a, expulsar el producto de secreción de la glándula, ya sea apócrina o merócrina. Yendo a las imágenes, vemos que estas células tienen núcleos redondeados, ¿sí? Y están dispuestas en una sola capa. Entonces vemos un epitelio cúbico simple, ¿sí? Organizado en un adenómero circular, ¿sí? Y vemos que por fuera se ven estas células aplanadas, ¿sí? Bien acidófilas, que acá están señaladas como célula mioepitelial, o célula mioide, que es lo mismo, según la bibliografía de donde lo lean, ¿sí? Entonces lo único que vamos a ver en una glándula sudorípara va a ser un epitelio cúbico simple, y las células mioepiteliales que pueden llegar a verse o no. La mayoría de las veces no se llegan a ver, pero puede llegar a pasar que sí se observe. Bien, para darle una integración y un cierre a todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿sí? Vamos a visualizar esta imagen histológica, más realista, y en toda su extensión, íntegramente, ¿sí? Vemos que esta banda más acidófila, o esta línea más acidófila, que se encuentra hacia la superficie, es la epidermis, es decir, ese epitelio plano, estratificado, queratinizado. ¿Por qué sé que es queratinizado? Porque incluso se ve la queratina, que está en proceso de desprendimiento, ¿sí? Está desprendida del epitelio, y por debajo de esta epidermis, o más en profundidad a esta epidermis, vemos la dermis, ya sea la dermis papilar, tejido conectivo laxo, y más o menos a este nivel comenzaría la dermis reticular, de tejido conectivo denso. Y si recuerdan del principio, dijimos que la dermis reticular
contenía la mayoría de las faneras cutáneas, ¿sí? Yendo a estas faneras cutáneas, vemos el folículo piloso, que está rodeado por el mismo epitelio que vemos acá en la epidermis, plano, estratificado, queratinizado, y en el interior puede o no encontrarse el pelo, ¿sí? En estos de acá no alcanzamos a ver el pelo porque en la técnica histológica se perdió, pero en estos de acá arriba sí llegamos a ver el pelo, ¿sí? Con la médula del mismo. Asociado a este folículo piloso, por ejemplo, encontramos estas dos glándulas sebáceas, ¿sí? Las glándulas sebáceas se observan de esta forma, un citoplasma levemente teñido, por su alto contenido lipídico, ¿sí? Y muy levemente basófilas, ¿sí? En este caso están las dos, están asociadas a este folículo piloso, ¿sí? Entonces podemos decir que esto, en su totalidad, constituiría un aparato pilosebáceo, ¿sí? Y por último, esta fanera cutánea, ¿sí? Que es la misma que estas, que es la glándula sudorípara, ¿sí? Se observa un epitelio cúbico simple. Obviamente para observar los epitelios hay que realizar un mayor aumento, ¿sí? Pero lo estamos viendo en una vista integral y superficial. Se observaría un epitelio cúbico simple en esta glándula sudorípara, y estas glándulas, que ustedes las ven medio colapsadas, eso se debe a que en el proceso de la técnica histológica, la glándula se deshidrata, entonces ya no tiene contenido, entonces no hay ningún tipo de presión que la mantenga circular. Si fuese un organismo vivo, esta glándula tendría contenido en su interior y ese epitelio estaría en contra de estas paredes de tejido conectivo, ¿sí? Bien, y con eso concluimos. La bibliografía y las lecturas complementarias se las dejo acá escritas, principalmente los libros de histología de Ross Paulina, Di Fiore, Gasquez Ortiz, y el Histojuegos, que contiene varias de las imágenes o de los esquemas que eh, vieron ustedes en esta presentación, sí que son dibujos míos, así que los van a encontrar en el Histojuegos, que es un libro de la cátedra, y tiene bastantes juegos para que vayan practicando, ¿sí? Y bueno, eso fue todo, espero que no lo hayan pasado muy mal, y nos vemos en las aulas. Muchas gracias.